Hola, tutorandos de YouTube, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo vídeo en el que vamos a explicar, por fin, uno de los momentos más importantes de la historia de la física. Vamos a explicar cómo, sabiendo que los planetas se movían en trayectorias elípticas alrededor del Sol, se llegó a la conclusión de que la fuerza que tenían que padecer era inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Ya hemos hablado aquí de la fuerza gravitatoria de Newton, hemos visto que es una atracción entre masas, que se reduce con el cuadrado de la distancia, qué características tiene el campo gravitatorio, el potencial gravitatorio, etcétera, etcétera. Pero ahora vamos a ir un paso más allá, que es comprender por qué esa interacción es la única que podía explicar el movimiento planetario. Para ello, lo que vamos a hacer es aprovechar todo lo que ya hemos visto en vídeos de matemáticas acerca de curvas cónicas y vamos a ver que si un objeto se mueve siguiendo una trayectoria cónica, es decir, una circunferencia, una elipse, una parábola o una hipérbola, sea la que sea, necesariamente tiene que estar padeciendo una fuerza central que decaiga con el cuadrado de la distancia. Lo que vamos a ver hoy es la demostración matemática de este hecho. Si la trayectoria de un objeto es una curva cónica, obligatoriamente padece una fuerza que decae con el cuadrado de la distancia. Vamos a ello. Nuestro punto de partida va a ser el siguiente. Tenemos un centro y alrededor de este centro vamos a tener otro objeto que va a dar una vuelta siguiendo cualquier curva cónica. Por ejemplo, puede hacer una circunferencia, puede hacer una elipse, puede hacer una parábola o puede hacer una hipérbola. Todas las posibles curvas cónicas. De tal forma que si este es el eje principal y este es el eje perpendicular, y sea cual sea la trayectoria, R0 va a ser la distancia desde el centro hasta el corte con la vertical, esto de aquí va a ser R0, R en general va a ser la distancia a cualquier punto de la trayectoria, θ va a ser el ángulo que hay que girar desde la horizontal hasta el punto de la trayectoria en el que estamos, y la excentricidad de la trayectoria nos permite distinguir el tipo de trayectoria que es. Así, con epsilon igual a 0 tendríamos una circunferencia, con epsilon igual a 1 tendríamos una parábola, entre 0 y 1 tendríamos una elipse, y si epsilon es mayor que 1 tendríamos una hipérbola. Y en general, como vimos en el vídeo de unificación de curvas cónicas, en todas ellas se cumple que r, la distancia al centro, es igual a r0 dividido entre 1 más epsilon por el coseno de θ. Esta es la ecuación general de cualquier trayectoria cónica. Y lo que nos proponemos es ver que para que esto sea posible, el objeto que está girando tiene que estar sometido a una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Para ello vamos a tener en cuenta que dicha fuerza va a ser central, un concepto que ya explicamos en su propio vídeo, y por tanto se va a conservar el momento angular. El momento angular era masa por radio por velocidad de giro. No confundir con la velocidad radial. Recordemos que si este es el centro y un objeto está aquí moviéndose con esta velocidad y trazamos este eje que lo une con el centro y este otro perpendicular, la velocidad radial es la que nos dice cuánto va hacia afuera, cuánto cambia el radio, y la velocidad de giro es la que nos dice la parte de la velocidad perpendicular a la radial. De tal forma que se cumplía siempre que la velocidad total al cuadrado era igual a la velocidad radial al cuadrado más la velocidad de giro al cuadrado. Todo esto va a ser importante después. Pero volvamos donde estábamos. El momento angular se va a conservar y dado que la masa también va a hacerlo, nos va a ser más útil definir L minúscula como el momento angular dividido entre la masa, que va a ser simplemente el radio por la velocidad de giro. Y dado que la velocidad de giro siempre es igual al radio de la trayectoria por la velocidad angular, podemos decir que L va a ser directamente el radio al cuadrado por omega. ¿Por qué queremos todo esto? Porque cada vez que me aparezca omega posteriormente la voy a cambiar por L dividido entre R al cuadrado. Así que mucho ojo con esto porque va a aparecer varias veces. De hecho lo voy a poner ya por aquí. Omega igual a L partido por R cuadrado. Y por otra parte necesito también tener despejado coseno de θ de la primera fórmula. Entonces si pasamos esto multiplicando y la R dividiendo, tenemos que 1 más epsilon por el coseno de θ es igual a R0 partido por R, y si ahora pasamos el 1 restando y el epsilon dividiendo, vamos a tener que coseno de θ es igual a 1 partido de epsilon por R0 partido de R menos 1. Y esto también lo vamos a dejar anotado. Coseno de θ igual a 1 partido de epsilon por
R0 dividido entre R menos 1. Todo esto se tiene que cumplir en una trayectoria cónica sometida a una fuerza central. Ahora vamos a decir que VR es la derivada de R con el tiempo y tenemos el problema de que no sabemos cómo cambia R con el tiempo, solo sabemos cómo cambia con el ángulo. Por tanto, esto lo podemos cambiar por la derivada de R con el ángulo multiplicada por la derivada del ángulo con el tiempo haciendo la regla de la cadena. Y esto de aquí precisamente es omega. Y como omega hemos dicho que lo íbamos a cambiar siempre por L entre R cuadrado, esto de aquí es L entre R cuadrado por la derivada de R con tita. Vamos a ponerlo por aquí, por la derivada de R con tita, y ahora vamos a hacer esta derivada. Para hacer esta derivada tenemos en cuenta que R0 se va a quedar aquí arriba multiplicando tranquilamente por ser constante, y aparte tenemos en cuenta que la derivada de 1 partido por f siempre va a ser menos 1 partido de f cuadrado por f'. Entonces aquí hay que meter menos el denominador elevado al cuadrado y multiplicamos por la derivada del denominador, que en este caso va a ser menos epsilon por el seno de tita, y como estamos derivando con tita, se acaba aquí el asunto. Ahora, en este círculo que hemos montado, podemos tener en cuenta que menos con menos se cancela, y aparte, 1 partido de r cuadrado, atendiendo a la primera fórmula, es 1 más epsilon por el coseno de tita al cuadrado dividido entre R0 cuadrado. Esto lo tenemos por tener aquí R cuadrado dividiendo. Por tanto, este numerador se va a cancelar con este denominador y nos va a quedar aparte R0 cuadrado dividiendo, que cancela el R0 que estaba arriba multiplicando, y esto aquí ya lo quitamos porque lo hemos sustituido. Así que la velocidad radial, en resumen, va a ser L por la excentricidad por el seno de tita dividido entre R0. Esta va a ser la velocidad radial. Y ahora nos interesa obtener la aceleración radial. La aceleración radial va a ser la derivada de la velocidad radial con el tiempo, y hacemos la misma jugada de antes. Esto va a tener que ser la derivada de la velocidad radial con el ángulo multiplicada por la derivada del ángulo con el tiempo, que de nuevo va a ser omega, así que volvemos a poner L partido de R cuadrado por dvr por d tita. Y teniendo en cuenta que la derivada del seno es el coseno, esto nos va a quedar L cuadrado por la excentricidad por el coseno de tita dividido entre R0 por R al cuadrado. Y si ahora tenemos en cuenta que el coseno de tita es esto que ya habíamos indicado por aquí arriba, la excentricidad se va a cancelar con esta de aquí al sustituir y nos va a quedar L cuadrado partido de R0 R cuadrado por R0 partido de R menos 1. Y tras meterlo de fuera dentro del paréntesis, llegamos a que la aceleración radial es L cuadrado dividida entre R al cubo por un lado menos L cuadrado dividido entre R0 por R al cuadrado por el otro. Y esta es precisamente la fórmula que venimos buscando. ¿Por qué? Por una cuestión muy sencilla. Y es que en un movimiento de giro, la aceleración radial siempre tiene dos componentes. La aceleración centrífuga que tira hacia afuera menos la aceleración centrípeta que tira hacia adentro. Y esta aceleración centrífuga, la primera de las dos, ya vimos en su momento que era igual a la velocidad de giro del objeto al cuadrado dividida entre el radio, o equivalentemente el radio por la velocidad angular al cuadrado. Si sustituimos ahora la expresión que tenemos para la velocidad angular, esto nos da R por L al cuadrado entre el radio a la cuarta, y esto se queda como L cuadrado partido por el radio al cubo, que es precisamente nuestro primer término. Es decir, que esto que tenemos por aquí no es otra cosa que la aceleración centrífuga, por tanto todo está bien. Así que lo otro que queda por ahí es la aceleración centrípeta, la que tira del objeto hacia el centro de giro. Y dado que estamos en un sistema de fuerzas centrales, L cuadrado partido por R0 es constante, y lo que tenemos es que aquí hay una aceleración inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Tenemos que la aceleración centrípeta, la que está tirando hacia adentro, es igual a una constante dividida por R cuadrado, una constante que en este caso es igual a L cuadrado partido por R0 entre R al cuadrado. Es decir, esa constante sería esta variable que hemos definido a partir del momento angular al cuadrado entre el radio de referencia R0. Y ya lo tendríamos. Hemos demostrado que si un objeto gira describiendo una trayectoria cónica, obligatoriamente
tiene que estar padeciendo una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Porque aunque aquí estamos hablando de una aceleración, podemos obtener la fuerza centrípeta, la que está tirando el objeto hacia el centro, multiplicando masa por aceleración centrípeta. Y si la aceleración es inversamente proporcional a r cuadrado, la fuerza centrípeta también lo será. Y esta es precisamente la gran reflexión de Newton para llegar a la ley de gravitación universal. Sabiendo que los planetas describen trayectorias elípticas alrededor del Sol, que son trayectorias cónicas, la fuerza que tiene que estar tirando de ellos hacia el centro tiene que decaer con el cuadrado de la distancia. El otro logro de Newton sería, además, darse cuenta de que esta constante de aquí está relacionada con la masa central. Es decir, que la gravedad es un efecto de atracción de las masas. Aunque realmente esto no aplica solo a gravedad. Por ejemplo, en la interacción electrostática, también las trayectorias van a ser curvas cónicas porque la aceleración que provoca la fuerza eléctrica también decae con el cuadrado de la distancia. Así que lo que estamos viendo aquí es extremadamente general. Y con esto ya tendríamos el resultado esperado. A mí honestamente me parece fascinante poder llegar de una forma tan general a que las fuerzas tengan que decaer con el cuadrado de la distancia para dar lugar a este tipo de trayectorias. Y nosotros lo hemos demostrado sabiendo ya más de 300 años después la solución, pero en su momento tuvo que ser espectacular. En siguientes clases seguiremos enredando en este tema. En la siguiente en concreto me gustaría centrarme en las 3 leyes de Kepler del movimiento planetario. Así que como siempre espero que el vídeo os haya sido de utilidad y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.